Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición estar nuevamente aquí en su casa de oración. Gracias a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Y hermanas, en esta hora, pues queremos felicitar a las hermanas que cumplieron años. En estas 2 semanas, varias de nuestras hermanas cumplieron, cumpleaños Magali, una señorita de la iglesia, la hermana Victoria, la hermana Yolanda, Monse, Claudia, la hermana Karina. Pues hermanas, nada más pedimos a Dios que Dios siga bendiciendo sus vidas y puedan seguir adelante en su camino, hermanas. Y hermanas, antes de la enseñanza, pues vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que han cumplido años, que usted les siga bendiciendo y que ellas puedan seguir en su camino, mi Dios. Y en esta hora, Señor, pedimos que usted bendiga la clase, Señor, y todo lo que se va a llevar a cabo, Señor. Gracias por sus bendiciones. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar lugar a mis hijas para que traigan un canto. Hermanas, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a entonar un canto para la honra y gloria de Dios. Podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco, pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumules. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, y aunque me falten todititas de mis fuerzas, te tengo a ti, y aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Podré fallarle a alguna gente, como ha sido el pasado. Podrán fallarme mis instintos y quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo y a la vida no le atino. Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Arrodillado vengo pidiendo tu ayuda. No fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero,
Bueno, hermanas, hermoso canto. Y no hay mejor canto para este tema, hermanas. Ver cómo el Señor de una manera tan especial, ¿verdad?, está con nosotros, cómo Él provee y cómo, aunque no tengamos nada, pero lo tenemos a Él, ¿verdad? Y es suficiente. Y eso es lo que vamos a ver, hermanas, en este tema. Hermanas, hemos estado viendo sobre mujeres, ¿verdad?, que no viene su nombre escrito en la Biblia, pero que todavía, hermanas, su historia la podemos ver y trae bendición. Y hermanas, en esta hora pues vamos a hablar sobre la viuda y el aceite, ¿verdad? Sobre la viuda y el aceite. Hermanas, y nuestra historia de hoy está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermanas, pues aquí vemos un gran milagro, ¿verdad? Un gran milagro. Pero hermanas, en los días de Elías y Eliseo, vemos que ahí vemos, ¿verdad?, que ellos eran los principales profetas, ¿verdad? Pero había también los hijos en la fe, ¿verdad?, que se les llamaba siervos de Dios. Y este era uno de ellos, el esposo de la viuda, ¿verdad? Era uno de ellos. Y dice la palabra de Dios que había muerto. Y había un gran problema, ¿verdad? Había un gran problema porque había dejado una deuda enorme. Hermana, qué difícil es, ¿verdad?, cuando hay deudas. Y este hombre había dejado una deuda que la mujer no podía pagar. Pero este acreedor quería cobrarse, llevándose sus hijos como siervos, ¿verdad? Llevándose a sus hijos como siervos. Y hermanas, en esta historia vemos que Dios siempre abre un camino. Cuando parece que no hay nada, Dios abre un camino y una solución, ¿verdad?, para el problema. Igual para con nosotros, hermanas. Dios está ahí, ¿verdad?, para ayudarnos, aún en medio de esos problemas tan difíciles, que parece que no vemos la solución. Dios está ahí, hermana. Dios está ahí. La viuda, hermana, tenía su corazón preocupado, desesperado, ¿verdad? Era una gran preocupación el que no le quitaran a sus hijos que ella tanto amaba, que no se los quitaran, ¿verdad?, para llevarlos a ser como esclavos, ¿verdad?, para llevarlos como esclavos. Hermanas, como padres,
también tenemos una gran preocupación, ¿verdad? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Es algo que nos preocupa y nos debe de preocupar, ¿verdad? El saber el futuro de ellos. Hermanas, algo que podemos nosotros notar es que el enemigo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué? Va detrás de nuestros hijos, va detrás de nuestros hijos, y tenemos que tener esa preocupación por ellos, ¿verdad? Esa preocupación, ¿verdad? Y el enemigo, hermana, usa diferentes cosas para poder esclavizarlos. Y una de esas cosas, hermanas, son las redes sociales. Las redes sociales, y no nada más a ellos, sino también a nosotros, ¿verdad? A veces ocupamos demasiado tiempo en las redes sociales que nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos aleja de poder tener ese tiempo con Dios, hermana. Y otra cosa de las que el enemigo usa son los vicios, son las drogas. Y es triste, hermanas, es triste que nuestros hijos puedan caer. Y pueden caer, hermana, porque dice la palabra de Dios, podremos decir, pero es que él teme a Dios. Pero hermana, una vez que se alejan de Dios, es muy fácil que el enemigo los haga presos, los haga esclavos del vicio, ¿verdad? De las drogas. Por eso tenemos que estar al pendiente de ellos, hermanas, en oración. Y hermanas, las amistades. Las amistades, a veces pensamos que no pasa nada, pero sin embargo esas amistades, ¿verdad? Los están alejando cada vez más de las cosas de Dios, ¿verdad? Otra de las cosas, hermanas, es a lo mejor un noviazgo fuera de la voluntad de Dios. Hermana, es algo que los va a esclavizar, no un momento, sino toda su vida, ¿verdad? Porque los va a alejar de Dios. Hermana, y es una preocupación. Decimos que la mujer estaba preocupada por sus hijos. Nosotros debemos de tener esa preocupación de que el enemigo no los haga esclavos, ¿verdad? De todas sus maquinaciones. Hermanas, y tenemos que estar bien al pendiente. Cada vez los tiempos son más difíciles, ¿verdad? Que solamente Dios puede hacer algo en ellos. Pero sobre todo, hermanas, que nosotros, ¿verdad? Como mamás, busquemos a Dios, busquemos más la presencia de Dios. Porque una vez, hermanas, que el enemigo tenga el corazón de nuestros hijos, es bien fácil que pueda derribar nuestro hogar. Hermanas, entonces tenemos que levantar esa fortaleza alrededor de nuestro hogar, que es la oración. Necesitamos levantar esa fortaleza, hermana, porque no se los vamos a dejar. Tenemos que luchar por nuestros hijos todos los días. Así como Job lo hacía, ¿verdad? Todos los días. Dice, ¿acaso mi hijo habrá pecado? Hermana, todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios para seguir luchando por nuestros hijos, ¿verdad? Porque nos preocupan, ¿verdad? Y vemos en la historia, hermana, decíamos que la viuda tenía una desesperación, una preocupación, pero algo especial es que vino al lugar indicado, vino al lugar más indicado, ¿verdad? Vino al profeta Eliseo y le dice, tu siervo, mi esposo. Y ella le dice algo, era temeroso de Dios. Hermana, y algo que podemos ver es que Dios honra a quien le honra. Dios honra a quien le honra. Y Dios no paga mal, ¿verdad? Entonces por eso ella podía decir eso, ¿verdad? Mi esposo, tu siervo, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios, dice, murió. Dice, pero la preocupación, decíamos, eran sus hijos, ¿verdad? Pero ella vino al lugar indicado donde podía encontrar la solución. Y la solución estaba ahí, porque Dios ya le había mostrado, ¿verdad?, al profeta qué era lo que él tenía que hacer.
Gracias a Dios, porque Dios siempre, hermanas, siempre provee para sus hijos. Y lo hemos experimentado, hermana, una y otra vez, cómo el Señor ha sido fiel todo este tiempo. Y ahí en Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá. Y ahí está la solución, hermana. Gracias a Dios por esa solución, ¿verdad? Que está en buscar a nuestro Dios, en buscar a nuestro Dios. Y recordemos siempre, hermana, esto, que en medio de nuestro problema, ¿verdad? Él va a estar ahí y que tenemos que buscarlo, ¿verdad? A veces buscamos soluciones por todas partes y hasta al final buscamos a Dios, pero si es el primero a quien tenemos que buscar. La solución está en nuestro Dios. Ahí en el Salmo, hermana, 50:15 nos dice, invócame en el día de la angustia, dice, te libraré y tú me honrarás. Qué bonito texto, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermana, siempre decimos esto y a veces parece repetitivo, que cada cosa que pasamos o cada situación difícil por la que pasamos tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es que busquemos a Dios, ¿verdad? Que podamos sentir su poder, que podamos sentir su presencia, pero dice, yo te libraré, pero algo bien especial, y tú me honrarás. Oh, hermana, cada que Dios contesta esa petición, a veces nos olvidamos de honrarle, pero aquí dice, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia, dice, te libraré y tú me honrarás. No se nos olvide, hermana, que cuando Dios conteste, honrarle, ¿verdad? Honrarle de la manera que Él quiere. Hermana, y lo que usted y yo tenemos, le basta a Dios. Lo que usted y yo tenemos, a veces decimos, Señor mío, yo no tengo nada. Sí tenemos, sí tenemos, siempre tenemos algo, ¿verdad? Para Dios. Lo que usted y yo tenemos le basta a Dios para realizar un gran milagro, ¿verdad? Dice, cuando nosotros ponemos nuestro casi nada, Dios pone su casi todo, ¿verdad? Y se vuelve un gran milagro. El profeta le dice, vea, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Y qué tienes en tu casa? Dice, pues no tengo nada más que un poco de aceite. Pues eso era suficiente, hermanas. Eso era suficiente, ¿verdad? Lo que tengas es suficiente para Dios. La semana pasada, bueno, la clase pasada, cuando hablamos de Elías, hermana, y la viuda de Sarepta, ¿verdad? Veíamos que la mujer no tenía casi nada. Tenía un poco de harina y un poco de aceite en la tinaja. Y fue suficiente para dar de comer al hombre de Dios y para ella y para su hijo. Fue suficiente lo que tenía, ¿verdad, hermana? ¿Y qué decir cuando aquel jovencito trajo su lonche al Señor? 2 peces, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? O 2 panes y 5 peces, perdón. 2 panes y 5 peces. Y fue suficiente para dar de comer a 5,000 personas. Fue suficiente ese pequeño lonche, ¿verdad? Y hermanas, cuando Moisés, ¿verdad? Dios estaba hablando con Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, úsala. Hermana, entonces siempre tenemos algo, ¿verdad? Que el Señor puede tomar para multiplicar o para usar, ¿verdad? Siempre tenemos algo. No sabemos, nosotros no tenemos que caminar bajo las circunstancias. Dice,
no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino tenemos que caminar bajo su gracia, porque su gracia es suficiente. Hermana, las circunstancias te va a decir, porque me lo viene y me lo dice a mí también, vea, ¿no tienes nada? La circunstancia te va a decir, mira, no tienes nada. Pero su gracia te va a decir, como dijo este canto, te tengo a ti, ¿verdad? Nosotros podemos contestar, te tengo a ti y es suficiente, Señor, para que pueda suceder el milagro. Su gracia es suficiente, su gracia es suficiente, pero tenemos que entregarle todo, ¿verdad? Todo a Él, nuestra voluntad, nuestra fe, ¿verdad? Y Él va a hacer algo grandioso que usted y yo ni nos imaginamos, ¿verdad? Que usted y yo ni nos imaginamos. Dios le pide tinajas vacías, ¿verdad? Dios le pide que busquen tinajas vacías. Dice, ve con tus vecinos y trae tinajas vacías. Y le dice, no pocas, ¿verdad? Como quien dice, ahí probando su fe. Estaba probando su fe. Tenía que actuar, tenía que ir afuera y traer tinajas. Todas las que encuentres, tráelas, ¿verdad? Porque iba a suceder algo especial. Y la mujer, hermana, creyó. Yo digo, estaba probando su fe. Porque a lo mejor otra hubiera dicho, bueno, ¿y para qué? ¿De qué me va a servir? ¿Y por qué? Pero ella no preguntó. Ellos fueron y buscaron tinajas, ¿verdad? Y las trajeron. Estaba probando la fe. Y nos dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú te acercas a Dios, ¿verdad? Tienes que creer que ahí está. Hermana, a lo mejor a veces pedimos una petición y ya nosotros decimos, no, es que es bien difícil, no va a contestar. Hermana, pero es ahí donde el Señor quiere ver nuestra fe. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios, ¿verdad? Tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios va a hacer algo especial. Tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer porque ahí está parte de la solución, ¿verdad? Hermana, pero vemos algo más, que hubo un milagro atrás de la puerta. Un milagro atrás de la puerta. ¿Qué le dijo el profeta? Enciérrate, cierra la puerta. Ella y sus hijos se iban a encerrar y luego entonces iban a llenar las tinajas, ¿verdad? Hermana, pero algo que podemos ver es que hay un milagro detrás de la puerta. Y el Señor nos sigue diciendo, hermanas, ahí en Mateo 6:6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público, ¿verdad? Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ponte a orar, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios va a estar obrando, hermana. ¿Cuántos milagros hemos visto detrás de la puerta? Muchos, hermana. Muchas veces hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto a Dios obrando, ¿verdad? Hemos visto a Dios obrando de una manera tan especial. Pero ahí está la clave, hermana, en la oración. En la oración, ahí está la respuesta, ¿verdad? El milagro sucedió. El aceite llenó todas las tinajas
y entonces cesó el aceite. Hermana, el milagro sucedió. Llegó la bendición de Dios. Ahí en Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ello. La bendición de Jehová es la que enriquece. Llegó la bendición, hermana. Llegó la bendición, ¿verdad? Y cuando hablamos de el aceite, hermana, a veces también lo podemos comparar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y seamos como esa vasija, hermana, que fue llena, ¿verdad? Seamos como esa vasija que fue llena para bendecir a otros, ¿verdad? Yo creo que una vasija fue llena y así se fue llenando todo, ¿verdad? Y el aceite seguía fluyendo, ¿verdad? Seamos como esa vasija, ¿verdad? Para poder ser llenados por el Espíritu, ¿verdad? Hermanas, una de las hermanas de la iglesia tenía una fuente en su casa que a mí me gustaba mucho verla, ¿verdad? Me gustaba mucho ver cómo el agua empezaba a fluir y luego tenía 3 jarrones en la fuente. Y luego el jarrón grande y uno mediano y uno chiquito. Y luego del jarrón grande iba fluyendo, iba llenando los otros 2. Y me gustaba verlos, cómo el grande iba llenando los más chiquitos. Hermanas, así debemos de ser nosotros, como esa vasija. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y para poder ser de bendición a otros. La semana pasada fue la conferencia de pastores, ¿verdad? Y el tema que llevaron era nacidos para ser de bendición. Nacidos para ser de bendición. Qué bonito sería, hermanas, poder ser de bendición a otros, ¿verdad? Pero necesitamos llenarnos primero, para llenar a otros de la presencia de Dios y para ser de bendición. La viuda tuvo suficiente aceite para venderlo, para pagar su deuda, y fue suficiente, ¿verdad?, para poder vivir. Y ahí en Mateo, hermanas, 5, 23 y 24, Mateo 5, 23 y 24 nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanas, aquí lo que podemos ver es que primero es lo primero. Primero, antes que nada, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Lo primero es lo primero. Ella tuvo que pagar su deuda. ¿Qué le dijo el profeta? Paga con lo que sacaste del aceite, paga. Y lo demás, déjalo para poder vivir, ¿verdad? Pero primero tuvo que hacerlo primero, pagar su deuda, ¿verdad? Y aquí en el texto que leímos dice, cuando traes una ofrenda, primero ve y reconcíliate. Tú sabes con quién estás molesto, con quién estás enojado, reconcíliate con él y luego ven y trae tu ofrenda. Pues decimos primero, es lo primero, ¿verdad? Y hermana, tenemos que pagar nuestra deuda. Yo creo que todas tenemos deudas, ¿verdad? Pero tenemos que pagarlas. Y a lo mejor usted me puede decir, hermana, yo no tengo ninguna deuda. Yo voy bien al corriente con Coppel, con FAMSA, con mis deudas, voy bien al corriente. Hermana, pero yo no te hablo de esa deuda. Yo te hablo, hermana, de que tenemos una deuda, ¿verdad? Tenemos que ponernos al corriente, pero con Dios, ¿verdad? Tenemos que ponernos al corriente con Dios. Pero para poder ser llenados, hermana, para que una vasija pueda ser llenada, primero tiene que estar vacía,
¿Qué le dijo el profeta? Tráete vasijas vacías. Pero ¿qué hubiera pasado si una vasija tuviera algo? ¿Qué pasaría cuando yo echo el aceite? Se hubiera contaminado, ¿verdad? Entonces primero tenía que estar vacía la vasija para poder ser llenada. Hermana, y tenemos que vaciar lo que traemos en nuestro corazón que no nos permite ser llenados por su Espíritu Santo. Tenemos que vaciarnos, ¿verdad? Para poder ser llenos. Todo lo que nos impide, y esta vasija, hermana, fíjense todo lo que trae. Rencor, trae amargura, trae celos, trae pleitos, trae contiendas, trae envidia y trae pecado. Entonces esta vasija tengo que quitar todo, ¿verdad? Sacarlo y limpiarlo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermana. Que nuestra vasija esté limpia. Hay que sacar, hermana, todo lo que nos impide ser llenados. Porque nuestro corazón está cargado, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo nomás está en un rinconcito, pero Él quiere llenar nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos que sacar todo lo que no le agrada a Dios, para entonces sí poder ser llenados, ¿verdad? Ser llenados con ese Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, para poder ser llenados, hermanas, tenemos que ser limpios. Tenemos que ser limpios primero. En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desilusión. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo para que podamos ser de bendición a otros, hermana. Ser de bendición. Hermana, sí, pídele al Señor, ¿verdad? Que Él te pueda llenar. Pero antes que nada, pídele que limpie tu corazón y que Él pueda llenar ese corazón, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere darte una vida nueva, pero para eso tienes que dejar que Él entre en tu corazón y lo limpie y lo llene con tu Santo Espíritu. Si a ti te gustaría que Jesús entrara en tu corazón, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora, Señor, te pido que perdones mis pecados, que limpies mi corazón y entres a morar en él. Quiero ser llena por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y gracias por tu palabra. En tus manos nos ponemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana, grandes milagros Dios ha hecho, pero solamente quiere, ¿verdad?, que tú seas llena de su presencia. Y lo podemos lograr, hermana. Todos los días necesitamos venir a Él y orar y leer su palabra, alimentarnos de su palabra, y Él va a ir llenando. Él va a ir llenando, así como esta jarra está llena. Así va a ir llenando nuestro corazón de su palabra y nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Y grandes milagros podemos ver, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermana, y esta era la clase que te traía el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti, como lo fue para mí. Que el Señor les bendiga.